Muy buenas noches, mis amados hermanos y hermanas. Que el Señor les bendiga. Gracias por sintonizarnos. Y antes de comenzar nuestra enseñanza del día de hoy, vamos a orar. Bendito Padre, que estás en gloria, Señor. Te damos gracias por tu amor, tu cuidado y tu misericordia y tu favor para con cada uno de nosotros, Señor. Gracias por cada bendición que tú has derramado en nuestras vidas, Señor. Y gracias por el día de hoy que nos has dado, donde hemos visto tu mano sosteniéndonos, guardándonos, Señor. Porque tú eres nuestro Padre bueno, nuestro Padre que tiene cuidado perfecto de sus hijos y que nos rodea como con un escudo de su protección, de su favor, de su misericordia y de su gracia. Señor, reconocemos que tú eres no solamente nuestro Dios, sino nuestro Padre, y que todo lo que somos, tenemos y podemos, Señor, viene de ti, puesto que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, de ti que eres el Padre de las luces, en quien no hay mudanza ni sombra de variación. Señor, gracias porque tú eres nuestro pastor, y tú, Señor, nos pastoreas junto a aguas de reposo. Nos diriges por sendas de justicia por amor de tu nombre, y aunque andemos en dificultades, Señor, tu vara y tu cayado nos infunden aliento y nos llevan adelante hasta obtener la victoria en cada situación, y tú transformas, Señor, cada situación que vivimos en algo bueno para cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Padre, por tanto amor, por tanta misericordia, por tanta gracia, que nos es a veces tan difícil comprender, Señor, pero que es evidente, real y manifiesta en nuestras vidas, Señor. Te damos gracias también por el Señor Jesucristo, que vino aquí a la tierra despojándose de toda su gloria como Dios y se hizo hombre para morir por cada uno de nosotros en esa cruz del Calvario, pagando nuestros pecados, para que nosotros tuviéramos vida eterna, y derramando su sangre hasta la última gota, para que pudiéramos vivir en ese nuevo pacto, en ese pacto de gracia que tú tienes para con cada uno de nosotros. Y gracias porque el Señor Jesucristo no se alejó de nosotros, sino que cada día Él intercede todo el tiempo por nosotros para que nuestra fe no falte, para que tu buena voluntad agradable y perfecta se establezca en nuestras vidas y para que se cumplan esos planes de bien y no de mal que tú tienes para cada uno de nosotros, para darnos un futuro y una esperanza. También, Padre, en esta hora te damos gracias por tu Espíritu Santo, que tú nos has dado, Señor, para morar en nosotros y estar sobre nosotros, Señor. Gracias porque tu Espíritu Santo es nuestro ayudador en todas las áreas de nuestra vida. Es el que nos enseña y nos guía a toda verdad, el que nos recuerda tu palabra para que la pongamos por obra y vivir así en una vida plena y abundante en ti, Señor, el que nos fortalece en toda situación y pelea las batallas junto con nosotros, Señor. Padre, en esta hora venimos delante de ti, pidiéndote que tu Espíritu Santo que permanece sobre cada uno de nosotros rompa todo yugo de mentira, de argumento y de razonamiento falso que tu palabra llama fortalezas, que se oponen al conocimiento tuyo, a la obediencia a Cristo y a la vida abundante que tenemos en ti. Señor, que tu Espíritu Santo en esta noche nos abra los ojos del entendimiento, nos abra nuestros oídos, pero por sobre todo prepare nuestro corazón para que tu palabra, como una semilla, sea sembrada en tierra fértil y produzca fruto y fruto en abundancia para la gloria de tu nombre. Gracias también, Señor, porque tu palabra dice que cuando los hermanos habitamos juntos y en armonía, tú envías ahí bendición y vida eterna. Y en esta noche, Señor, no será la excepción y desde ya te damos gracias por esa porción de bendición y vida eterna que vas a enviar a nuestras vidas, a nuestros corazones en esta noche. Y te damos toda la gloria, la honra y la alabanza por lo que tú vas a hacer en nuestras vidas. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, bienvenidos
todos a esta transmisión, que el Señor les bendiga. Gracias por sintonizarnos y por compartir con nosotros este tiempo de escudriñar la palabra de Dios. El día de hoy vamos a seguir con nuestra serie acerca de la oración y específicamente acerca de todo lo que el Señor nos enseña en el Padre Nuestro. El Padre Nuestro es una oración que el Señor le enseñó a sus discípulos a instancias de ellos, de que les enseñara a orar. Y esta oración tiene una riqueza impresionante, una riqueza maravillosa, no solo para que nosotros oremos, sino para transformarnos, para formarnos, para guiarnos, para dirigirnos en esa vida que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Tal como lo hemos visto en las anteriores enseñanzas, la oración es un privilegio y un regalo de Dios para nosotros sus hijos. Lo dice Proverbios capítulo 15, versículo 8, que la oración del justo, es decir, la oración de los salvos, la oración de los que somos sus hijos, es agradable a Él, es motivo de gozo para Él, pero que el sacrificio o la oración de los impíos es aborrecida. Por lo tanto, la oración es un privilegio de nosotros, los hijos de Dios. Pero además de un privilegio, la oración es una forma de conectar todos los aspectos de nuestra vida, personas, circunstancias, situaciones, nosotros mismos, con Él. Por eso la palabra de Dios dice en Primera de Tesalonicenses 5:17 que oremos sin cesar, porque la oración es la forma de conectar todos los aspectos de nuestra vida en todo momento con la buena voluntad de Dios agradable y perfecta, cuando a través de la oración estamos buscando su intervención, su consejo y su dirección. La oración, además de ello, es una necesidad de nuestra nueva naturaleza. La palabra de Dios dice en 2 de Pedro capítulo 1 versículo 4 que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, para que por ellas lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina. Esto implica que la oración, siendo un regalo de Dios, siendo algo que pertenece a la vida y a la piedad, es para nuestro bien, para nuestro beneficio, para que por ella lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina, para que crezcamos en esa nueva naturaleza que nos fue impartida por el Espíritu Santo en el momento de nuestra salvación, y al crecer en esa nueva naturaleza vamos a crecer en la obediencia, en la santificación y por lo tanto también en esa vida abundante que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Por esa razón, la oración de Jesús, la oración que nos enseña Jesús, es una oración tan importante que no es para que la repitamos mecánicamente o para que la repitamos de memoria, sino que es una oración a través de la cual el Señor nos está enseñando los diferentes tópicos o temas de la oración para que conectemos cada uno de los aspectos de nuestra vida con el Señor, y además de ello para que también nos vayamos formando y vayamos madurando y creciendo en la vida como creyentes y por lo tanto en la vida abundante que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Es por esa razón que hemos estado analizando en este estudio acerca del Padre Nuestro cada uno de los aspectos que trata el Padre Nuestro. Desde antes de que el Señor comenzara a orar, el Padre Nuestro, Él da una serie de instrucciones generales en las que lo predominante es que nosotros necesitamos orar para conectarnos con el Señor, no para impresionar a los demás, sino para conectar todo nuestro ser con el Señor, y que lo hacemos a través de conectar nuestro corazón con el corazón de Él. Y también comenzamos a ver cada uno de los primeros aspectos de esa oración. Por ejemplo, cuando el Señor dice
Padre Nuestro, esta es una oración relacional que nos recuerda que nosotros necesitamos ver a Dios como nuestro Padre y vivirlo como nuestro Padre, así como nosotros necesitamos vernos a cada uno de nosotros como hijos de Él y vivir como verdaderos hijos de Él. Y la esencia de vivir como hijos de Él es que seamos obedientes, como dice la palabra en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo del 13 al 16. Como hijos obedientes, sean santos, como yo soy santo. Es decir, la obediencia implica la santificación, o la obediencia es equivalente a caminar en santidad. Luego, la siguiente oración o la siguiente frase que el Señor dice es que estás en los cielos, y eso nos recuerda cada uno de los atributos del Padre, entre ellos su misericordia, su gracia, su favor, su amor, su justicia, la verdad, la fidelidad, la paciencia, la benignidad, la majestuosidad, la disciplina de Dios, sus juicios también. Y nos lleva también a entender algo que es hermoso, y es que siendo Dios, el Dios que no lo pueden contener los cielos ni la tierra por su grandeza, y siendo nosotros una ínfima partícula de ese universo, el Señor tiene cuidado de cada uno de nosotros y de cada uno de los detalles de nuestras vidas, desde cuántos cabellos tenemos en la cabeza. Y si Él está ocupado o conoce cada uno de esos detalles, cuánto más no va a tener control de toda nuestra vida. Y eso nos habla de su amor, de su especial cuidado, de su ocupación en cada uno de nosotros, para que cada uno de nosotros obtengamos de Él lo mejor. Y el día de ayer vimos también la tercera parte de esa oración, que es venga tu reino y hágase tu voluntad. Estas son oraciones de intercesión. Vimos cómo estas dos temáticas son una oración de intercesión, así como una oración de santificación. La primera parte, que es Padre Nuestro, así como es una oración relacional, también es una oración de gracias, porque al ser consciente de que Él es nuestro Padre y de todos los beneficios que Él tiene para con cada uno de nosotros, lo que resulta de ello es una acción de gracias. Entonces, una oración relacional y de acción de gracias. Luego, cuando la palabra de Dios nos dice, Jesús nos enseña que estás en los cielos, esta parte nos está hablando de una oración que es alabanza y también gratitud. La magnificencia de Dios frente a la insignificancia nuestra. Luego, la tercera parte que vimos ayer, que es santificado sea tu nombre. Esta es una oración de honra porque Él es santo, y recordemos que en su trono los ángeles y los seres vivientes alrededor de Él lo que proclaman es santo, santo, santo es el Señor. Entonces es una oración de honra y una oración también de santificación, porque cuando somos conscientes de su santidad, también somos conscientes de que como hijos obedientes necesitamos caminar en esa santidad de Él, y que Él nos manda a través de la obediencia a su palabra. La cuarta parte que hemos visto de esa oración es venga tu reino, que es una oración de intercesión y de santificación. Intercesión para que el reino de Dios venga aquí a la tierra, se manifieste en la tierra como se manifiesta en el cielo, y esa por lo tanto es una oración de intercesión para que el reino de Dios se manifieste primeramente en nosotros, y por ello también es una oración de santificación y se manifieste en las demás personas y en todo lo que cada uno de nosotros hacemos. Hoy vamos a entrar a la quinta frase de la oración del Padre Nuestro, que es hágase tu voluntad en el cielo, así también
en la tierra. Esta es una oración de obediencia y una oración de santificación. Este tipo de oración es la consecuencia inmediata de orar por la venida del reino de Dios. Cada parte del Padre Nuestro se interconecta con las demás y vamos yendo en una gradación, llevándonos cada vez a un nivel más alto o más profundo de la vida de Él en nosotros. Y cuando la palabra de Dios nos dice, primero venga tu reino, y como consecuencia del reino es hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El reino de Dios, necesitamos recordar que es el ámbito en el cual se hace la voluntad del rey, y en este caso el rey de reyes, señor de señores, nuestro Dios. Entonces, cuando oramos, y lo dice claramente la oración, hágase tu voluntad, lo que estamos diciendo es que se haga la voluntad de Dios en cada uno de los aspectos que implica la vida aquí en la tierra, es decir, en las personas, en las actividades, en las situaciones. Por lo tanto, venga tu reino y hágase tu voluntad, son dos oraciones complementarias. Ahora bien, necesitamos recordar que el hecho de que se haga la voluntad de Dios, así como que venga el reino de Dios, comienza porque venga sobre cada uno de nosotros, de la misma manera, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra, comienza por cada uno de nosotros. Es decir, que cada uno de nosotros seamos conscientes de vivir en la voluntad buena, agradable y perfecta de Dios, de acuerdo a lo que nos enseña Romanos, capítulo número 12 y versículo número 2. Y veamos en qué consiste la voluntad de Dios en cuanto a nuestras vidas. La palabra de Dios nos dice en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4 y versículo número 3. Que la voluntad de Dios es nuestra santificación. En Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 7, la palabra nos enseña también que Dios no nos ha llamado a inmundicia, es decir, a corrupción, a vivir en la carne, de acuerdo a lo que nos enseña Gálatas, sino nuestra santificación. Ahora, ¿qué es la santificación? En primer lugar, recordemos lo que dice Primera de Pedro, capítulo 13, Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 13 al 16, que como hijos obedientes seamos santos, así como Él es santo. Entonces también ahí nos está hablando de su voluntad. Luego en Romanos capítulo 8, versículos 28 al 29, la palabra de Dios nos enseña que todas las cosas obran para bien de los que amamos a Dios, es decir, aquellos que conforme a su propósito fueron llamados para que la imagen o el carácter de Cristo fuera formado en ellos. Y también recordemos lo que nos dice Juan, capítulo 14, versículos del 15 al 17, en el 15:21, en el 15:23, que el que ama a Dios guarda sus mandamientos. Por lo tanto, la voluntad de Dios es que guardemos sus mandamientos y a través de ello el carácter de Cristo sea formado en nosotros. Es lo mismo que nos enseña Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 18, que somos transformados de gloria en gloria por el Espíritu Santo en la imagen de Cristo. Así que cuando oramos hágase su voluntad, estamos orando, Señor, santifícame. Señor, que yo sea obediente a ti. Señor, que el carácter de Cristo sea formado en mí. Ese es el primer derivado de la oración, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Aparte de esa visión general de que se haga la voluntad de Dios en la tierra, hay algunas cuestiones implicadas en esta temática de oración que es importante que consideremos cuando hablamos con el Señor al respecto. No solo que sepamos que su voluntad es nuestra santificación, que somos llamados a la obediencia a Cristo, sino que
algunas cosas que son colaterales con esto que nos enseña la palabra de Dios, y es que para que las personas, para que cada uno de nosotros hagamos la voluntad de Dios, necesitamos que el Espíritu Santo venga a morar en nosotros como nuestro paracleto. Un paracleto significa un ayudador. ¿Un ayudador para qué? Primero, porque si vamos a buscar la santificación, que es la obediencia a la palabra, necesitamos destruir las obras de la carne. Pero por nosotros mismos no podemos, porque las obras de la carne se originan en nuestro propio yo, en nuestro propio ego. Y y el ego fue el que nos llevó a vivir una vida lejos de Dios antes de conocer al Señor. Por lo tanto, necesitamos un poder adicional para vencer las obras de la carne, y el Espíritu Santo es ese poder adicional que nos da el Señor para poder vencer las obras de la carne. Nos lo dice Romanos 8:13, que hagamos morir las obras de la carne por el Espíritu Santo. También cuando oramos, hágase tu voluntad, que es santifícanos, transfórmanos al carácter de Cristo, haznos obedientes a ti, nos recuerda que la voluntad de Dios es expresada en su palabra. Y esto claramente nos lo enseña Juan capítulo 16, versículo 13. Y es enseñada la voluntad de Dios en su palabra de una manera específica respecto a personas y situaciones. Por lo tanto, también nos llama a buscar, nos está hablando a nuestro corazón de que no solo necesitamos buscar al Espíritu Santo, sino que necesitamos también buscar la palabra. Es decir, estamos orando: Señor, hazme un buscador de tu Espíritu Santo y un buscador de tu palabra para que pueda obedecer, para que pueda vivir en esa voluntad tuya que es mi santificación, en esa plenitud de ser hijo tuyo que es derivada de la obediencia, en ese amor que te tengo que deriva en la obediencia a tus mandamientos. También necesitamos más del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que nos guía en todos los asuntos cuya respuesta específica no conocemos, pero y nos empodera para ponerla por obra, de acuerdo a lo que nos enseña Juan capítulo 14, versículo 15 al 17, porque la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo es el que es nuestro ayudador para obedecer la palabra de Dios. Así que, entonces, en primer lugar, cuando oramos, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, la primera parte o lo primero que resalta en esta oración es: Señor, hágase tu voluntad en mi vida como se hace en el cielo. Y la voluntad de Dios es la obediencia. Por lo tanto, estoy diciendo también: Señor, hazme obediente, transfórmame en una persona obediente a ti, transfórmame en una persona santa, transforma mi carácter en el carácter de Cristo, porque todo ello es la voluntad de Dios para nosotros, tal como nos lo enseña la palabra. Y también, no solo estamos orando: Señor, quiero ser santo, quiero ser obediente a tu palabra, quiero que el carácter de Cristo se forme en mí, sino también estoy orando: Señor, necesito tu ayuda para que esas tres cosas, ser santo, obediente y transformado al carácter de Cristo, se cumplan en mí. Necesito la ayuda de tu Espíritu Santo como el poder para vencer las obras de la carne. Necesito al Espíritu Santo como mi guía y el que me enseña la palabra de Dios y me la revela. Necesito de tu Espíritu Santo también, Señor, para encontrar las respuestas específicas a las situaciones de mi vida en donde aplique la palabra de Dios tal como es tu buena voluntad, agradable y perfecta. Y lo cuarto que también implica aquí es que estamos orando para que tengamos
hambre y sed de la palabra, porque no podemos hacer su voluntad aparte de la palabra y aparte del Espíritu Santo. Por lo tanto, esta oración, hágase tu voluntad, es una oración amplísima en cuanto a nosotros. Y voy a recordar las temáticas: que seamos santos, que seamos obedientes a la palabra, que el carácter de Cristo sea formado en nosotros, que el Espíritu Santo venga en nuestra ayuda para deshacer las obras de la carne, darnos victoria sobre las obras de la carne, para revelar, para recordarnos y enseñarnos la palabra de Dios, para darnos la dirección específica de cómo aplicar la palabra de Dios en las circunstancias específicas de nuestra vida, y también que tengamos hambre y sed de la palabra de Dios. Eso es en principio lo que la oración hágase tu voluntad significa para nosotros, pero también el que se haga la voluntad de Dios en la tierra como en el cielo, aplica no solo a nosotros, aplica también para otras personas. De estas otras personas, unas pueden ser salvas y otras no. Cuando las personas no son salvas, entonces nuestra oración debe ir dirigida en primer lugar a que estas personas reconozcan sus pecados y los confiesen delante del Señor. Recordemos que la palabra en Juan capítulo 16, versículo número 8, nos enseña que el Espíritu Santo es el que nos da convicción de pecado. Por lo tanto, cuando oramos, hágase la voluntad en los no salvos, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, estamos orando también: Señor, hágase tu voluntad sobre aquellos que no te conocen, que el Espíritu Santo venga sobre ellos y los convenza de pecado, pero además que el Espíritu Santo derrame sobre ellos la fe necesaria para que por gracia sean salvos, y que el Espíritu Santo ponga esa fe en el corazón que los lleve a reconocer el señorío de Cristo sobre sus vidas. Entonces también en esta parte de la oración de hágase tu voluntad, es una oración de intercesión por aquellos que no son salvos, para que vengan al conocimiento del Señor, para que sea quitada la venda de sus ojos, para que tengan convicción de pecado, para que reciban del Espíritu Santo la fe necesaria para creer en el Señor Jesucristo, y la gracia de la salvación sea derramada sobre ellos, para que nazcan de nuevo, para que confiesen con su boca lo que creen en su corazón, que es el señorío de Cristo, etcétera. O sea, tenemos, si nos damos cuenta, solo en los dos temas que hemos hablado acerca de lo que significa hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra, tenemos una oración de santificación para nosotros, una oración de intercesión para salvación de los que no creen, y también hay otro grupo de personas que sobre las cuales necesita hacerse la voluntad del Señor en la tierra como en el cielo, y esto es en cuanto a nuestros hermanos en Cristo, a todos los que son hijos e hijas de Dios ya. Y esto implica también entonces orar por ellos, que sus corazones y sus mentes se inclinen hacia el Señor, que lo busquen para que les enseñe, les guíe y los dirija en todas las áreas de su vida, que ellos también sean santificados, que comprendan, que entiendan y que lo tengan en su corazón como una forma de vida, que la voluntad de Dios para ellos, más allá de las bendiciones, la voluntad de Dios suprema para ellos es la santificación, y es también la obediencia y la formación del carácter de Cristo en ellos. Y esto es sumamente importante el día de hoy, en el que podemos observar que en el cuerpo de Cristo hay muchísimas personas que buscan las bendiciones de Dios, pero no buscan la obediencia a Dios, no buscan vivir bajo el señorío de Cristo. Quieren vivir bajo las bendiciones, pero no quieren vivir bajo el señorío de Cristo, y eso es una utopía, porque la palabra de Dios une la obediencia a las bendiciones y las bendiciones a la obediencia. Entonces necesitan que sus ojos sean abiertos por el Espíritu Santo para
comprender esa verdad maravillosa y buscar la voluntad de Dios, que es su santificación, la obediencia y la transformación de su carácter al carácter de Cristo. Así que en el caso de la búsqueda de la santificación, de la obediencia, de la transformación del carácter de Cristo, hay dos cosas adicionales que necesitamos orar. Hablamos de la necesidad de que el Señor, de que el Señor transforme nuestro carácter, de que seamos obedientes a la palabra de Dios y de que nos enfoquemos en la santificación. Y esto implica la búsqueda del Espíritu Santo, la búsqueda de la palabra, pero también implica una necesaria transformación en nuestro corazón, porque la obediencia está ligada al temor del Señor. Entonces, nuestra actitud necesita cambiar. Tenemos un Dios de misericordia, sí. Tenemos un Dios de gracia, sí. Tenemos un Dios de amor, sí. Pero tenemos también un Dios de justicia, que no puede declarar inocente al culpable y que no puede dejar sin consecuencias el pecado. Por lo tanto, para apartarnos del pecado y para dirigirnos a la obediencia a Dios, que es sabiduría, porque el concepto bíblico de sabiduría es la obediencia a la palabra de Dios. Pero la palabra también nos enseña que para esa obediencia, para esa sabiduría, hay un requisito. Y ese requisito es algo que debe estar en nosotros y es el temor del Señor. No el temor como miedo, pánico, no. El temor como reverencia, veneración, respeto, sujeción, obediencia. Ese es el verdadero temor del Señor. Es reverencia, vuelvo a repetir, reverencia, veneración, respeto, sujeción, obediencia. De tal manera que en toda decisión que tengamos que tomar, en todo tiempo, hagamos la voluntad de Dios, no la voluntad de la carne. Necesitamos el temor de Dios, porque recordemos que el corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas. Y recordemos lo que le pasó a Adán en la tentación. Vino la serpiente y les dijo, no les va a pasar nada si ustedes desobedecen. Ustedes al contrario van a ganar. El diablo es engañoso. Y si nosotros no tenemos temor de Dios, fácil vamos a caer en ese engaño. Entonces necesitamos el temor de Dios. La palabra dice en Proverbios capítulo 9, versículo número 10, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. El conocimiento del Santísimo, note esto, el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Nos está hablando del conocimiento de un Dios que es 3 veces santo, 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 santo. Número 1. Y el temor de Jehová nos da la sabiduría para vivir de acuerdo a la voluntad de nuestro Padre, que es un Dios santo, santo, santo. En Proverbios 8:13 dice la palabra, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Notemos, el temor de Jehová es aborrecer el mal. Entonces, el temor de Dios en mí, esa reverencia, respeto, veneración, sujeción, obediencia, me debe conducir a aborrecer el mal, que además de ello es una característica de nuestra nueva naturaleza, porque nuestra nueva naturaleza es una naturaleza conforme a la de Dios, y Dios aborrece el pecado. Por lo tanto, el temor de Dios es aborrecer el pecado. Algo que nosotros necesitamos evaluar en nuestras vidas es si realmente estamos aborreciendo el pecado.
Porque yo veo y me he encontrado con gente que se dice cristiana, pero que para nada aborrece el pecado. Más bien lo justifica sacando escrituras de contexto. Y entre ellas es que ya no vivimos bajo la ley, sino bajo la gracia. Como que si la gracia fuera el permiso para pecar sin ninguna limitación, cuando es todo lo contrario. La gracia es vivir en libertad, pero con responsabilidad, delante del Señor, delante de los demás y delante de mí. Por eso Jesús resume los mandamientos de la ley en 3 principios. 2 mandamientos y 3 principios. Mateo 22, 36 al 40. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el amor lo define también Jesús en Juan capítulo 14, versículo 15. El que me ama, guarda mis mandamientos. El amor es guardar los mandamientos. Entonces, sin ese temor de Dios que aborrece el pecado, no vamos a llegar a ningún lado. Quizás somos salvos, pero no vamos a pasar de salvos, pues. No vamos a vivir una vida abundante, no vamos a vivir una vida en bienestar, no vamos a vivir una vida próspera, no vamos a vivir una vida en el fruto del Espíritu, sino más bien vamos a vivir una vida de desgracia en desgracia, aunque salvos, pero de desgracia en desgracia como consecuencia de no aborrecer el pecado, y como no aborrecemos el pecado, caemos en el pecado y entonces sembramos para la carne, de la carne cosecharemos corrupción. Algo que le falta entender a muchísimos creyentes es que la obediencia es una bendición. Vuelvo a repetirlo. La obediencia a Dios es una bendición. Nadie la ve como bendición. Muchos la ven como algo gravoso o como un mandamiento, pero no como una bendición. Pero la obediencia es una bendición. ¿Por qué? Porque la obediencia nos aparta de la corrupción del pecado. Porque la obediencia es sembrar para el Espíritu y del Espíritu cosechamos vida. Entonces la obediencia es una bendición, una gigantesca bendición. Necesitamos cambiar nuestra mentalidad de ver la obediencia como algo castigante o como algo penoso, para verlo como una bendición, como una delicia. Deberíamos ver la obediencia como vemos cuando Dios nos provee económicamente, o cuando Dios nos sana, o cuando Dios nos liberta o nos restaura, porque es una bendición de la misma forma que todas las demás cosas. La bendición, la obediencia es la bendición de vida. Por eso la palabra en Romanos 12 nos enseña que no pensemos como piensa el mundo. El mundo piensa que la obediencia a Dios es que Dios nos quiere arruinar la fiesta, Dios no quiere que disfrutemos de la vida, Dios nos quiere sacar el dinero, Dios nos quiere volver personas aburridas y tristes. Ese es el concepto del mundo relacionado con la obediencia. Y ese concepto, de alguna manera, cuando nosotros estuvimos en el mundo, la cultura del mundo nos la sembró en nuestra mente. Y cuando venimos al Señor, esa parte, muchos no la transforman, no se transforman en su pensamiento en esa parte y siguen viendo la obediencia como algo pesado, cuando la obediencia es la mayor de las bendiciones del Señor después de la salvación del Espíritu Santo, de su paternidad. La obediencia es una gigantesca bendición. Por eso Jesús no es solo nuestro Salvador, Jesús es nuestro Señor, y ese señorío implica la obediencia, porque en la obediencia está la vida abundante que Él compró para cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. La obediencia es una bendición. Necesitamos cambiar nuestra mente al respecto. Y cuando oramos el Padre Nuestro y profundizamos en esa verdad de hágase tu voluntad, y de por qué necesitamos hacer su voluntad y qué significa su voluntad, vamos a entender
Entonces que la obediencia es una bendición y el Señor quiere que vivamos en esa bendición, porque esa bendición va a traer a nosotros vida y vida en abundancia. Lo dice Mateo capítulo 6, versículo 33. Busca el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas te van a ser dadas por añadidura. Y buscar el reino de Dios y su justicia es buscar la obediencia, es buscar hacer la voluntad de Él. Y Deuteronomio 28, versículos del 1 al 14 nos dice que si nosotros conocemos la palabra de Dios y la ponemos en práctica y la obedecemos, vendrán sobre nosotros todas las bendiciones que ahí están indicadas. Y si bien es cierto que esto fue un mandato dado al pueblo de Israel, recordemos que es un mandato también para cada uno de nosotros, porque la palabra no pasará hasta que todo se haya cumplido. Y ni una tilde ni una jota de la ley moral de Dios cambia. Es más, en la gracia, como lo hemos mencionado en otros estudios, la gracia no baja los estándares de lo que Dios espera de cada uno de nosotros, los eleva. Y cuando los eleva, nos da su Espíritu Santo para que nos empodere para alcanzar esos nuevos estándares de vida que Él tiene para cada uno de nosotros en la gracia. Entonces necesitamos ese temor del Señor. Cuando oramos, hágase tu voluntad, también necesitamos orar, Señor, que tu temor venga a mí. Que ese temor de Dios, que es el principio de la sabiduría, venga a mí. Y notemos lo que dice también Proverbios 14, 27, que complementa los otros pasajes. Proverbios 14, 27 dice: el temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Aquí está donde hablábamos de que la obediencia es una bendición, porque el temor de Dios me lleva a la obediencia y el temor de Dios es manantial de vida para apartarnos de la muerte. Por lo tanto, el temor de Dios y la obediencia que nos lleva a la obediencia produce esos manantiales de vida en nuestras vidas, esa vida abundante, esa vida plena, esa vida próspera en todas las áreas de nuestra vida, esa vida de bienestar que Dios quiere que vivamos cada uno de nosotros. Por ello, necesitamos orar para que el temor de Dios sea la actitud que esté por delante de toda decisión que tengamos que tomar en todo tiempo. Necesitamos orar que el Señor, por su Espíritu Santo, nos dé un corazón temeroso de Él, reconociendo al mismo tiempo su gracia y su misericordia. Mire, hay dos atributos del Señor que se complementan y todos los atributos de Dios trabajan juntos. Uno es su bondad, pero otro es su santidad. Uno es su gracia, pero el otro es su justicia. Uno es su misericordia, pero el otro es su ira. De hecho, la palabra nos dice que Dios es grande en misericordia y lento para la ira. Si es grande en misericordia, es grande para la ira. Si es lento para la ira, también es amplio en su misericordia. Y estamos en el tiempo de la misericordia, pero ya va a venir el tiempo de la ira. Los últimos tiempos son los tiempos de la manifestación de la ira del Señor y ya estamos viendo de alguna manera algunos indicios o algunos principios de que nos estamos acercando al tiempo de la ira, que es el tiempo de la tribulación y la gran tribulación, que el tiempo de la misericordia está por terminar. Entonces, para que haya un balance en nuestras vidas, necesitamos que el Señor también, así como conocemos de su misericordia, de su gracia, de su amor, de su bondad, también nos dé inteligencia, que es conocerle a Él, para conocer de su justicia, de su santidad, de su verdad y de su ira. Y eso va a equilibrar nuestras vidas. Por el otro lado, solo un paréntesis aquí y quiero hacer notar algo que dice Proverbios 9:10. Dice: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Pero si hay un principio,
hay algo que sigue después de el temor de Jehová. Recordemos que el temor de Jehová nos lleva a la obediencia. ¿Sabe qué es lo que sigue? La obediencia por amor. Comenzamos obedeciendo por temor y en la maduración, en el perfeccionamiento, en el crecimiento del creyente, vamos a terminar obedeciendo por amor. Y ese es el mayor nivel de la obediencia. Recordemos que la palabra de Dios dice que todas las cosas pasarán menos la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de ellos es el amor. El nivel más alto de obediencia es cuando, si bien es cierto, el temor de Jehová todavía está en nuestros corazones, ya nuestra principal motivación para obedecerle es el amor. ¿Por qué razón? Simple. Cuando yo verdaderamente amo a alguien, lo que menos, lo que menos quiero hacer es lastimar su corazón. Cuando yo amo a alguien, guardo su corazón. Cuando amo a Dios, voy a guardar su corazón. Y yo sé que el pecado lastima su corazón. Por lo tanto, la madurez en la obediencia, que comienza con el temor de Jehová, termina con el amor a Dios. El que me ama, guarda mis mandamientos. Así que necesitamos ese temor de Dios, porque el temor de Dios está ligado a la obediencia y la obediencia está ligada al cumplimiento de la voluntad de Dios en la tierra como es en el cielo. Si el temor de Dios, miren, si el temor de Dios no nos conduce a la obediencia, entonces no es temor de Dios real, genuino, verdadero. Podemos tener temor de Dios por la muerte y por la eternidad, porque podemos tener temor de Dios de ir al infierno. Pero si ese temor no nos lleva a la obediencia, no es un temor genuino. Si no nos lleva a la entrega, a la consagración, a la vida obediente en santidad, en transformación de nuestro carácter, al carácter de Cristo, a anhelar la presencia del Espíritu Santo en nosotros, a anhelar la palabra de Dios en nosotros, ese es un falso temor de Dios, es un engaño, es un engaño. Entonces, el temor del Señor está ligado a la obediencia. No puede haber temor de Dios sin obediencia. Porque recordemos que el temor de Dios es el principio de la sabiduría y la sabiduría es la obediencia a la palabra de Dios. El temor de Dios nos debe llevar a la obediencia gradualmente. Por supuesto que no es un proceso que podamos decir que se va a realizar por arte de magia de un momento a otro. Es un proceso gradual. Cada uno de nosotros, en la medida en la que vamos siendo perfeccionados, en la medida en que la palabra, vamos conociendo la palabra, vamos siendo más obedientes al Espíritu Santo, etcétera, el temor de Dios se va desarrollando en nosotros. Entonces, en esa misma medida vamos a comenzar en un proceso gradual de una obediencia creciente, de una transformación creciente de nuestro carácter, para llegar a la plenitud de la santificación. Un eslogan que podríamos utilizar nosotros los creyentes en cuanto a la santificación, a la obediencia, a la transformación de nuestro carácter en el carácter de Cristo, es hoy mejor que ayer y mañana mejor que hoy. Y a eso se corresponde lo que la palabra de Dios nos enseña en Filipenses capítulo 1, versículo 6. El que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es decir, un proceso de perfeccionamiento creciente. Proverbios 4:18 también nos lo enseña. La vida del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y también nos lo enseña 2 Corintios capítulo 3 versículo 18, que vamos siendo transformados de gloria en gloria en la imagen de Cristo. Lo importante aquí es que cada día vayamos creciendo
en la obediencia a Cristo y vayamos creciendo en la manifestación o en la transformación de nuestro carácter al carácter de Cristo y por lo tanto a la manifestación del fruto del Espíritu, que es amor. Y del amor derivan el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fidelidad y el dominio propio. Que vayamos creciendo en todas esas, en esas áreas. Eso es lo importante. No es que seamos... digamos, no nos deberíamos frustrar porque eventualmente fallemos. No nos deberíamos frustrar porque eventualmente caigamos. No debe ser la caída ni la falla nuestra meta. Pero puede llegarnos a suceder, pero eso no nos debería frustrar. Lo que nos debería indicar es necesario que me meta más con el Señor. Es necesario que se desarrolle el temor de Dios en mí. Es necesario la transformación, que me meta más con el Espíritu Santo para ser más transformado. Esa es realmente la actitud, porque perfectos ni usted ni yo. Si usted me pregunta si yo soy perfecto, lo voy a desanimar y le voy a decir que no. No soy perfecto. Tengo batallas, quizás no llego a pecar en obras, pero en mi cabeza de repente comienza el bombardeo. Quizá no lo concrete, pero la tentación viene y a veces la cabeza comienza a funcionar en eso, hasta que me doy cuenta. Pero eso no significa que me desanime, eso solo significa, Señor, necesito meterme mucho más contigo. Necesito conectarme mucho más contigo. Estoy perdiendo esa conexión. ¿Por qué razón? Porque cuando mis pensamientos no están puestos en el Señor, adivinen dónde van a estar puestos. En la carne. Y eso nos va a dirigir al pecado. Por eso es tan importante la oración. Y ver la oración como lo que es una delicia, un regalo, un privilegio, una conexión de mi pensamiento y de mi corazón con el pensamiento y el corazón del Señor. Y que los fallos solo sean indicadores de, necesito más del Señor. Necesito más de su Espíritu Santo. Necesito conectarme más con su palabra. De eso se trata, no de condenarnos. Recuérdese, ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y también recordemos lo que Jesús le dice a la mujer adúltera. Ni yo te condeno. Vete y no peques más. O sea, el Señor no nos va a condenar. El Señor nos va a redarguir de pecado para que nos arrepintamos. El Señor nos va a redarguir de pecado para que nos demos cuenta en dónde están todavía nuestras áreas de debilidad. Pero el Señor, si nosotros verdaderamente queremos tener la victoria en esa área, y deberíamos quererla, porque es la voluntad de Dios y es la vida abundante, entonces deberíamos querer esa santificación y esa obediencia. Eso me va a llevar a buscar más del Señor. De hecho, esto para mí es casi que mi vida diaria, o no diaria, pero sí con alguna constancia. De repente, y ayer me pasó, ayer por la tarde, no sé por qué razón, en la mañana estuve orando y estuve con el Señor y leyendo la palabra y toda la cosa, pero en la tarde estaba un poco cansado y entonces por un momento me desconecté del Señor por un tiempecito. Y miren, en ese momento mi mente comenzó a volar. Y mi mente comenzó a pensar y comencé a hacer un montón de cosas y de repente, ¡pum!, me di cuenta que me había desconectado totalmente. En ese momento me arrepentí delante del Señor, le pedí perdón, estuve orándole al Señor por esa situación, porque mi mente había tenido un montón de pensamientos de ira, un montón de pensamientos de venganza, un montón de pensamientos de prejuicio, etcétera, 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 y de otras cosas incluidas,
y entonces me volví a conectar con el Señor. Y esto me enseñó algo, me reafirmó algo. Necesitamos estar conectados con el Señor. Necesitamos mantener nuestros pensamientos en el Señor. Por eso Filipenses 4:8 dice: todo lo bueno, todo lo justo, todo lo de agradable, lo de buen nombre, si algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Y dónde encontramos lo bueno, lo justo, lo agradable, lo de buen nombre, lo digno de alabanza? En la palabra, en la palabra. Entonces necesitamos conectarnos con el Señor, con su palabra, con su espíritu, en la oración, etcétera, etcétera, etcétera. Y le quiero contar también una experiencia cuando comienzo a orar, y eso me pasó hoy en la mañana, y me ha pasado otras veces, pero hoy en la mañana fui mucho más consciente de eso, o lo tengo más consciente. Comencé a orar. Y yo oro conforme al Padre Nuestro. No le voy a decir que siempre, pero en muchas oportunidades sí. Y hoy estaba orando conforme al Padre Nuestro. Y entonces comencé a orar acerca de venga tu reino. No, perdón. Comencé a orar acerca de Padre Nuestro y que estás en los cielos. Y comencé a alabar al Señor y a recordar y todo. Y de repente comenzaron a venir a mí cosas que el Señor me estaba enseñando en la medida que estaba orando y estaba recordando y estaba alabando y todo de acuerdo a lo que hemos estado hablando en estos días. El Señor comenzó a recordarme cosas y a ampliarme el entendimiento de esas cosas que estaba orando. Y para mí fue una gigantesca bendición, y le voy a confesar algo. La forma como introduje hoy la enseñanza es algo que el Señor que yo no lo había visto, y el Señor me lo reveló precisamente hoy en la oración. Que la oración era conectar, o es conectar todos los aspectos de mi vida a Él. Que por eso nos dice orar sin cesar, para conectar cada aspecto de mi vida, circunstancia, persona, situación, etcétera, a Él, para que se haga su buena voluntad agradable y perfecta. Y eso fue algo que yo no me había percatado antes, y el día de hoy orando el Señor me lo mostró, y para mí fue algo que impactó mi corazón, porque entendí mucho más lo de orar sin cesar y lo de conectar mis pensamientos con Él. De que la oración es conectar mis pensamientos con Él, y es conectarlo para cada área, circunstancia, situación y persona de mi vida. En la oración el Señor no solo le vamos a dar al Señor, en la oración el Señor nos va a dar. De lo que estamos orando nos va a dar una amplitud mucho más grande de lo que nosotros entendemos hasta ese momento. De hecho, quiero comentarle que toda esta enseñanza de la oración y del Padre Nuestro es derivada de eso. Esto no lo aprendí en los libros, esto no lo aprendí escuchando a nadie más. Esto lo fui aprendiendo, lo he ido aprendiendo a lo largo de 40 años de estar orando y de estar preguntándole al Señor el porqué de cada cosa. Y el Señor me ha ido abriendo el panorama. Así que en la oración no es solo, en la oración, como siempre he dicho, no es solo petición. La oración es conectar cada área de mi vida con el Señor. Cada situación, cada circunstancia. Y en la medida que más lo hagamos, en esa misma medida más vamos a vivir en su buena voluntad agradable y perfecta, y más vamos a tener vida plena en Él. Entonces, recordemos algunas cosas. Déjeme ver, sí. Recordémonos algunas cosas. Primero, y hoy solo vimos una de las oraciones del Padre Nuestro, imagínense. Cuando oramos, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo, estamos orando
para que la voluntad de Dios se cumpla en nosotros primeramente. Y la voluntad de Dios es nuestra santificación, que implica nuestra obediencia y la transformación de nuestro carácter al carácter de Cristo. Es decir, a que nuestro carácter manifieste el fruto del Espíritu, que es amor. Y derivado del amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fidelidad, la mansedumbre o humildad y la templanza, que es el dominio propio. Para ello, también estamos orando, entonces en esto también estamos orando, para que el Espíritu, para pedirle al Señor que el Espíritu Santo venga sobre nosotros en mayor medida, que haya más del Espíritu Santo en nosotros, porque necesitamos del Espíritu Santo para crucificar las obras de la carne o destruir las obras de la carne, para conocer la palabra, recordarla y aplicarla, para tener el poder de la transformación de nuestros pensamientos a los pensamientos de Dios. Y aparte de ello, que necesitamos también más hambre y sed de la palabra de Dios. Eso en lo que se refiere a nosotros. Pero también hágase tu voluntad se refiere a intercesión por los que no conocen al Señor Jesucristo, para que la venda de sus ojos sea quitada, para que tengan convicción de pecado, para que el Espíritu Santo les derrame la fe necesaria para que sean salvos por gracia, por medio de la fe, para que la nueva naturaleza del Señor sea implantada en ellos y para que comiencen a caminar en ser discípulos de Cristo. Y también implica la intercesión por nuestros hermanos en el Señor, para que ellos también sean santificados, sean obedientes a la palabra, tengan hambre y sed de la palabra del Señor, estén llenos del Espíritu Santo para que los ayude en esa obediencia, en esa santificación, en esa transformación. Y también es orar para que el Señor traiga temor de Él a nuestros corazones, que está ligada a la sabiduría y a la obediencia. En resumen, todo esto es lo que conforma la santificación progresiva de nuestras vidas. Recordemos, la santificación es un proceso. La santificación no es, hoy ya soy santo, como muchos creen, porque es pastor y es santo. No, perdóneme, no es así. Vamos en una santificación progresiva. Ya no somos lo que éramos en el pasado, pero todavía no hemos llegado a ser lo que deberíamos ser. Vamos en el proceso, y en ese proceso podemos tener en algún momento recaídas, fallas, errores, pecados, fracasos, lo que sea, pero la palabra de Dios dice que nos debemos levantar de ello. En Proverbios capítulo 16, versículo 24 dice: 7 veces caerá el justo, mas se levantará, el Señor lo levantará. Así que esto es progresivo. Y la santificación progresiva de nuestras vidas implica convicción de pecado, arrepentimiento, temor de Dios, una obediencia creciente y una manifestación creciente del carácter de Cristo y del fruto del Espíritu en nosotros, de tal manera que cuando nosotros pensamos en hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, nuestra oración debe ir encaminada a estas cosas, tanto para nosotros como para las personas que nos rodean, creyentes y no creyentes. Muy bien, mis amados hermanos, hemos llegado al final de esta transmisión. Dios les bendiga por su atención. Espero que esta enseñanza haya sido de bendición, y si fue de bendición para su vida, por favor compártala con sus contactos en las redes sociales para que también sea de bendición para ellos. Por el otro lado, le quiero recordar que tenemos a su disposición 2 canales de enseñanza de la palabra de Dios que son totalmente gratuitos y a los que usted puede acceder en cualquier momento. Uno es el canal de YouTube a nombre de @Gustavo Bianchi, y el otro es nuestra página web
www.reyesysacerdotes.net. Ambos recursos están a su disposición, son totalmente gratuitos. Solo le voy a pedir que si entra a nuestro canal de YouTube, que por favor le ponga a suscribirse. Eso no tiene ningún costo, pero también nos da algunos privilegios con YouTube. Por el otro lado, le recuerdo que todos los días a las 8 de la noche, normalmente a esa hora, tenemos una enseñanza para edificar, exhortar y consolar su vida y para prepararnos para la venida de Cristo como esa novia santa, sin mancha, que Él viene a traer. Y estos recursos que ponemos a disposición suyos, la página web, tanto como el canal de YouTube, van orientados en esa dirección. Todos los recursos que están ahí están a su disposición para cooperar, ayudar a esa transformación que el Señor quiere hacer en nuestras vidas. Por el otro lado, le recuerdo también, si usted necesita salir de su casa y no va a estar con las personas con las que vive en su casa, use la mascarilla, mantenga el distanciamiento social y procure lavarse las manitas con jabón lo más frecuente posible, para evitar cualquier contagio, no solo de COVID, sino de cualquier otra enfermedad, y con eso se está protegiendo usted, está protegiendo a su familia y nos estamos protegiendo todos. En este momento vamos a orar por usted y por cada uno de los suyos, así que le voy a pedir que usted nos acompañe en la oración y nos apoye en esa oración. Padre, gracias Señor por abrir nuestros ojos cada día más a la importancia, la necesidad y el privilegio enorme que la oración, Señor, tiene en nuestras vidas. Padre, gracias por darnos libre acceso al trono de tu gracia, para encontrar misericordia y gracia para el oportuno socorro, Señor. Padre, en esta hora venimos delante de ti, pidiéndote, Señor, que tu mano poderosa esté sobre cada uno de nosotros y sobre los nuestros, sanando al que está enfermo, restaurando al que está quebrantado, Señor. Que tú, Señor, pongas sobre cada uno de ellos tu manto de alegría, pero por sobre todo derrames en su corazón, Señor, ese óleo de gozo que sane toda herida, que esté provocando, Señor, amargura, depresión, decepción, desánimo, inseguridad, estrés, ansiedad o cualquier otra emoción negativa, Señor. Padre, también te pedimos, mi Dios Todopoderoso, que tú liberes al que esté cautivo, Señor, de cualquier pensamiento que se oponga al conocimiento tuyo, a la obediencia a la palabra y a la vida abundante que tenemos en ti, Señor. Padre, te pedimos por aquellos de los nuestros, Señor, que por alguna razón en este tiempo su fe se está debilitando. O también, Señor, por aquellos que su amor se enfrió, Señor, por ti. O por aquellos, Señor, que están en situación de hijos pródigos. Sabemos, Señor, que los tres son hijos tuyos, los tres grupos de personas son hijas tuyas, Señor, y que tu paternidad es para siempre. Te pedimos, Señor, que tú los atraigas a ti de nuevo con lazos de amor, que vuelvan en sí, Señor, que tu Espíritu Santo avive el fuego del don que está en ellos, Señor, y que vuelvan en sí en arrepentimiento, Señor, y se vuelvan a ti, vuelvan a tu casa, Señor. También te pedimos, Padre, por todos aquellos que todavía no te conocen, Señor, que tú los atraigas con lazos de amor y vengan a la salvación y vengan también a tu casa, Señor, y todos juntos seamos edificados como esa novia que tú vienes a traer, Señor, en el pronto arrebatamiento de la iglesia, Padre. Señor, también en esta hora, en estos tiempos, Señor, que están siendo tan peligrosos, Padre, te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo trabaje en cada ministro y en cada líder, Señor, que predica tu palabra, para que seamos reenfocados y realineados, Señor, a la sana doctrina, que es el cumplimiento de tu voluntad para con nosotros. Señor, vuélvenos a los fundamentos de tu palabra. Vuélvenos a los fundamentos de tu voluntad para con nosotros, Señor.
que este sea un tiempo en el cual desechemos, Señor, toda enseñanza superflua que no conduzca a tu cuerpo, Señor, a la santificación, a la obediencia, a la transformación del carácter en el carácter de Cristo, Señor, que esa es tu voluntad para tu iglesia, que tú vienes a recoger, Señor, una iglesia santa, gloriosa y sin mancha. Señor, estorba todo pensamiento que sea contrario a tu palabra, Señor. Estorba toda enseñanza que sea contraria a tu palabra. Abre, Señor, los ojos de nuestro entendimiento para enfocarnos, Señor, en esa doctrina, Señor, de los apóstoles, que es el arrepentimiento, Señor, porque el reino de los cielos se ha acercado. Es decir, la santificación, la obediencia, Señor, y la transformación de nuestro carácter. Padre, en esta noche te pedimos que a cada uno de nosotros, Señor, nos des un descanso reparador en nuestros cuerpos, que nuestras energías sean recuperadas para que el día de mañana, Señor, podamos hacer nuestras actividades con prontitud y diligencia. Pero también te pedimos, Señor, que en esta noche tu Espíritu Santo y tus ángeles ministren, Señor, nuestras almas y nuestros espíritus, sembrando semillas de eternidad que se conviertan en un estilo de vida, Señor, y que transformen nuestro corazón en un corazón limpio, Señor, y un espíritu recto que nos sustente, Padre. Señor, que el día de mañana tu gozo esté con nosotros, porque tu gozo es nuestra fortaleza. Y además, Señor, el día de mañana es el día que tú hiciste para que nosotros nos gocemos y nos alegremos en ti. Padre, desde ya te damos gracias por la respuesta a nuestras oraciones, porque sabemos, Señor, que si oramos conforme a tu voluntad tendremos las peticiones que te hayamos hecho. Y en esta hora, Señor, hemos orado conforme a tu palabra y a tu voluntad, y por lo tanto, Señor, tendremos respuesta a esas peticiones. Gracias por ello, Señor. A ti la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Muy buenas noches, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Hemos llegado al final de la transmisión. Muchísimas gracias a todos ustedes que todas las noches nos sintonizan y nos siguen en estas transmisiones. Son una bendición para mi vida y les envío a todos bendiciones y un gran abrazo. Que tengan una linda noche y un lindo día el día de mañana, y primeramente Dios, si Dios lo permite, nos estaremos reuniendo nuevamente a las 8 de la noche mañana miércoles. Un abrazo para todos.